Bienvenidos a Conversando con el Oficial de Protección, cuarta temporada 2026, donde la protección, la seguridad, la tecnología y la actualidad se juntan para acompañarte en tu día a día. Estás a un paso de transformar tu conocimiento en acción. ¿Estás listo? Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Un nuevo programa de Conversando con el Oficial de Protección, en este caso el programa número 109. Saludo a toda la teleaudiencia, a nuestros seguidores que constantemente nos están dejando comentarios muy acertados y muy lindos cada vez que salimos con el programa, así que muchas gracias por eso. Muy especialmente saludar al señor Edison Cadena, creador de Conversando con el Oficial de Protección, al señor licenciado Carlos Castillo, que está en la dirección y producción del programa, y le doy la bienvenida a mi compañera de trabajo en el día de hoy, la señora licenciada Romina Cortés. Romy, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludo a toda la teleaudiencia, seguidores y para las señoritas Ailu y Ailén de la agencia Ailus Media, que es quienes nos realizan los diseños y el contenido en redes. Así que bueno, en esta noche tenemos nuevamente otro invitado especial, para mí muy significativo también porque soy muy fan. Y bueno, antes de empezar, vamos un poquito a las efemérides de la noche, ¿te parece, Guille? Sí, dale, nomás, vía libre. Bueno, mencionar que el 25 de abril se conmemora un aniversario de la primera reunión que dio origen a la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, en abril del 1970, consolidando la representación sindical y bueno, un saludo a todos los vigiladores en su día. Y también una concientización a través de la ONU y UNICEF en el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Así que las dos fechas coinciden también como para destacar en esta efemérides. Pero antes de presentar a nuestra invitada, yo quiero hacer una mención especial, a ver si el productor me ayuda para hacer un anuncio importante y compartirlo con la audiencia también. Dice, Es buenas una sorpresa noches para mí a también. todos. Por supuesto que sí, señor. A Y ver. así lo voy a leer. Buenas noches a todos y a nuestra invitada, la señora Alicia. Desde la producción les queremos contar que COP Argentina ha sido muy bien representada en las 3 jornadas estratégicas del analista. Y bueno, y acá nuestro querido colega y compañero de conducción ha participado de la misma, así que bueno, también se realizaron en el día 22, 23 y 24, donde el Instituto de Seguridad, aliado de nuestro programa, con el eje temático fue Gestión en la Seguridad en Eventos, donde fue invitado a participar nuestro licenciado Guillermo Fogelman, así que bueno, con esto disertó en Gestión Integral de Riesgo y queríamos felicitarlo también, junto a nuestra producción y toda nuestra teleaudiencia, a nuestro querido colega, conductor y parte de Ailus Medias, las chicas también. Así, hacer extensivas las felicitaciones a uno de nuestros invitados del programa, el licenciado Emiliano Martínez, y quienes compartieron el panel, Magíster Juan Lavanza y Andrés Fuente. Así que, bueno, muy contentos por esta representación, Guillermo, y nuestras felicitaciones también por haber participado y siempre juntando y todos los éxitos posibles, ¿no? Demostrando Sí. día a día en lo que uno puede compartir.
Gracias, muchas gracias, Romy. Hay que seguir para adelante, sobre todo en esta profesión que es tan digna y muchas veces invisibilizada, ¿no? Hay muchas artes dentro, muchas incumbencias, muchos dominios dentro de la seguridad que no son del todo visibilizados, pero que son un escalón fundamental para sostener toda una estructura de seguridad pública, privada, estrategias en seguridad empresarial y demás. Así que muchas gracias por eso. Vamos para adelante, que lo más importante acá es nuestra invitada, no la hagamos esperar. No, y no solamente eso, Guillermo, sino que también se van a entender muy bien esta noche compartiendo esta experiencia y toda su expertise. Así que bueno, sin más preámbulos voy a presentarla. Su formación académica: es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psico-oncología, especialista en psicología de la emergencia y psicotraumatología, directora del posgrado del curso de primeros auxilios emocionales en urgencias, emergencias y desastres en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Medicina, docente universitaria de Málaga, España, coordinadora general de la red PAE, una red que ayuda humanitaria en cuidados emocionales en urgencias, emergencias y desastres, directora de la revista digital española Cuadernos de Crisis y Emergencias, trainer internacional de equipos de primera respuesta en emergencias y desastres, y primer oficial CAO en bomberos voluntarios de la Boca de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestra queridísima licenciada Alicia Galfazó con un fuerte aplauso. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Hola Alicia, buenas noches. El placer es nuestro. La verdad que un currículum súper abultado y extenso, ¿no? Con un montón de trayectorias, de expertise académicos duros, pero también trayectorias desde el campo, que creo que es una de las cosas más importantes, poder tener esa experiencia en campo. Así que gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Son años también, son muchos años que uno tiene encima y bueno, vamos acumulando un poco de todo. Pero ese equilibrio es cierto, es más que necesario, ¿no? Claro. Formarse y entrenarse. Yo siempre digo, son dos cosas muy diferentes y que hay que equilibrarlas. Claro que sí, claro que sí. Vaya. Y es cuanto más importante para poder transmitir la experiencia, más que el conocimiento. En los libros está el conocimiento, pero la experiencia es tan rica e Sí, invaluable que tiene un grado de cuantificación mucho mayor. Así que tal muchas cual. gracias por estar y prestar tu tiempo en este momento que sabemos que es acotado porque sos docente, porque estás hasta tarde, no solamente dando clases, sino preparándolas también. Y bueno, queremos estar al pendiente de esta charla que sea un ida y vuelta enriquecedor. Así que yo quería consultarte cómo se desempeña un primer oficial en esto del CAO. Que me dijiste, te soy totalmente honesto y le soy honesto a la teleaudiencia ¿Qué también quiere que, decir? me dijiste que lo que significaba cao, pero se me olvidó. Bueno, no importa, porque a mí me costó también aprenderlo, no te preocupes. Esta es una sigla que se utiliza en bomberos, ¿no? Que es el cuerpo auxiliar. ¿Qué quiere decir el cuerpo auxiliar? Los que somos profesionales y no somos bomberos activos. O sea, yo no voy al servicio a cumplir el rol de bombero, ¿no? De apagar un incendio, de rescatar la víctima de un vehículo, sino como profesional, en mi caso, vamos en toda la parte del área de cuidado emocional. Entonces, contenemos a las personas, colaboramos con evacuaciones, notificamos, si hay que notificar, no sé, un accidente, una muerte, si hay que contener a una persona que se desborda, si hay que trabajar con la familia por un lugar, por otro, o sea, hacemos toda la parte que tiene que ver con el cuidado emocional. Entonces, ese es mi rol de CAO, digamos, ¿no? De apoyo. Ahora, nosotros tenemos dentro del cuartel, en el caso de La Boca, un equipo de bomberos y activos formados en cuidado emocional. Entonces, ellos, mientras cumplen el rol de bomberos, ya van aplicando las herramientas de cuidado emocional. Bien, y esto, digamos, llevado al operatorio, o sea, al operativo, en la primera línea de fuego, ¿cómo lo vivimos esto? ¿Cómo trasunda? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? eh, Porque es ¿Qué hacemos? es determinante, porque ahí se ven todas las miserias humanas, no desde el punto de vista de miseria humana, sepan entender. No, no, Digamos, no. El dolor existe de todas sus formas. Sí. exactamente, digo, ¿cómo manejamos eso?
Mira, primero hay que entender algo que parece tan obvio y que cuesta tanto entender, que es que los seres humanos somos biopsicosociales. Entonces, el cuidado emocional no es algo que puede estar o no estar, ¿sí? Lo que puede haber es descuido emocional, pero no es una opción. El cuidado es como si yo te dijera, es una opción que vos cuides el cuerpo o no en una emergencia, y no es una opción. Bueno, tampoco es una opción que cuides el área de comunicación, que es la parte social, ni es una opción que cuides la emoción. Es transversal a todo. Cualquier situación, desde mínima que uno tenga que contener a una persona porque, no sé, le robaron la cartera, le pasó algo, le sucedió, chocó con el auto, y no sé, lo que fuera, hasta un desastre, hay personas involucradas y nosotros somos personas también. Con lo cual no se trata únicamente de cuidar al otro, sino también se trata del autocuidado, que es otra gran deuda que tenemos, ¿no? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué me pasa a mí como persona en esa escena donde yo tengo que ver el dolor de la gente, contenerla, acompañarla, y no soy de acero? Entonces, ¿qué herramientas yo necesito para cuidarme, para estar en condiciones, para estar en mi eje, o para decir esto no es para mí? Y de qué manera cuidar a las personas. Y ahí no tenemos diferencia con nada, o sea, las herramientas y las técnicas que utilizamos, por eso nosotros hablamos de gestión de crisis y cuidado emocional, se adaptan al antes, al durante y al después, y a la escena que tengamos delante, desde un rescate vehicular hasta un incendio, una inundación, un accidente, una notificación de una muerte telefónica o presencial, un acompañar a ver un cuerpo, no sé, cualquier otra noticia que sea necesaria, o evacuar zonas de personas que no quieren ser evacuadas, o que hay que organizarlas, la logística de los centros de evacuados, o sea, por donde mires necesitamos herramientas. Yo te estaba escuchando con atención y claro, digamos, como existen profesiones, diversas profesiones, multiplicidad de profesiones, también existe una multiplicidad de cantidad de psicólogos, ¿no? ¿Qué se te dio? Me estoy yendo un poquito del guión porque, discúlpame, Romy, pero No, por vos favor. dijiste algo, te va a gustar, o sea, Sí, es un perfil que encaja conmigo porque sí, a mí me totalmente. interesa mucho. ¿Qué es lo que se te dio, Alicia? Perdón, producción, pero me voy, me voy un cachito del guión. Ir por este lado específicamente. ¿Qué motivó? Sí, me pusieron. Sí. ¿Cómo llegué hasta acá? Cuando Sí. yo recién me recibí, hace muchos años, mi primera especialidad fue la psico-oncología. De hecho, fuimos la primera camada de psico-oncólogos, o sea, no existía todavía como especialidad. A mí me llamaba mucho la atención por historias mías personales. Era un área que yo quería saber cómo se hace para cuidar al paciente oncológico y a su familia, sobre todo. Y como todo lo que sigue lamentablemente sucediendo al día de hoy, han pasado muchísimos años, nadie en la facultad, en ninguna formación te enseña a cuidarte. En la especialidad tampoco. Entonces yo terminé haciendo psico-oncología infantil terminal, porque me fueron poniendo en los diferentes lugares, sin ninguna herramienta de autocuidado. En ese momento yo tengo 3 hijos, tenía 2, el tercero todavía no había nacido, de las edades de los chicos que yo veía morir todos los días. Un Y impacto nadie me terrible. dijo, claro, ¿qué hago conmigo? Y yo acá me quemé hasta acá y dije, me voy, nunca más, al punto de querer dejar la profesión, digo, no sirvo para esto, no puedo con esto. Y ahí empecé a averiguar quiénes hablaban de autocuidado. Nadie. Todos me miraban como si yo era una loca. ¿Qué autocuidado si vos sos psicóloga, si vos tenés herramientas? ¿Herramientas para qué? ¿No? O sea, para mí no tengo. Empecé a darme cuenta que era la gran falla que había, que era el gran problema que había en las profesiones, que nadie te enseñaba a cuidarte, y ahí encontré unos pastores evangélicos, ¿no? En Suiza, que comenzaban a hablar de autocuidado. Ellos lo llamaban cuidadores del alma. Todavía no existía la psicología de la emergencia. Entonces yo hablo alemán, me puse en contacto con ellos por carta, recién empezaban los primeros mails, y ellos me presentan a una profesional que sí se dedicaba más al área ya de gestión, no de la gestión de crisis, sino de cuidado, de psicología, lo que después sería la psicología de la emergencia, ¿no? Del área de psicología, ella era una médica psiquiatra. Y bueno, ahí me consigo una beca, porque económicamente no lo podía hacer, así que me fui y empecé a formarme, a ir y venir, porque tenía marido, hijos, que tengo todavía, ¿no? Sí que tuve que tratar de meterlo como pude en mi vida, y empecé a ir y venir y a viajar y a formarme inicialmente en un área totalmente desconocida, que era la gestión de desastres desde la psicología.
Después, cuando eso avanzó, con un grupo de colegas de España, empezamos a armar lo que después sería la psicología de la emergencia, todavía recién tenía los primeros atisbos, y después continué mi modelo, que es diferente, porque entendí que primero entendí que había que hacer mucho más hincapié en el autocuidado, que era la gran falla, que cuando uno sabe cuidarse uno, cuidar al otro es fácil, pero el gran problema es cuidarse uno, en conocer sus límites, conocer su rol, su lugar, y estar formado uno. Y después también entendí que el asistencialismo en la emergencia hacia el profesional no sirve, el llegar tarde, ¿no? Entonces hay que estar formado en el antes, y muy formado, para que el durante, para poder estar nosotros plantados en el durante. En ese momento el psicólogo no iba a una emergencia, el psicólogo asistía después. Entonces la cantidad de estrés postraumático que había era enorme, porque llegaba tarde, había que hacerlo antes. Entonces, bueno, yo ahí empecé a diseñar lo que es hoy mi modelo, que cambió un poco ese eje, ¿no? Pero llegué así, llegué quemada a esto, buscando una solución. Increíble, una experiencia. Como la gran mayoría que está, ¿no? Que permanece y que Claro. todavía, como decís vos, o sea, seguimos teniendo la misma problemática de entonces. Exactamente la misma. Hoy se recibe un psicólogo, un médico, un ingeniero que va a hacer algún tipo de situación más compleja o algo, y nadie le dice qué hacer consigo mismo, ¿no? O sea, la formación siempre es hacia afuera, ¿qué haces vos por el otro? Pero ¿y vos qué haces con vos? Cuando terminó tu día, llegaste a tu casa, te tenés que conectar con tu familia y lo que acabas de ver es durísimo, lo que acabas de trabajar es durísimo. ¿Cómo haces para cambiar el chip? No se puede. Y así nos quemamos. Y así tenemos un porcentaje altísimo de profesionales que abandonan la tarea muy pronto, ¿no? Porque no dan más. Vos sabés que, perdón, discúlpame, Romy. No, bueno, o que terminan tomando lamentablemente decisiones extremas, ¿no? Sí, bueno, sí. justamente. Con conductas adictivas también. A eso quería llegar porque tiene paralelismo lo que acabas de decir, las dos, en virtud de configurarse un factor de riesgo psicosocial tendiente a la manifestación de conductas suicidas, por ejemplo, dentro de la fuerza de seguridad. Sí, absolutamente. Es uno de ellos, más allá de otros, ¿no? Económico, segregación social. Hay muchísimos. De hecho, incluso hay suicidios, muchísimos, que no hay un factor desencadenante, pero sí hay precipitantes, ¿no? O sea, sí hay situaciones que te van llevando a evaluarlo como posibilidad. Después viene el perfil. Y hoy tenemos todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de medicación sin receta, sobre todo lo que es medicación para dormir, porque son los más grandes trastornos que hay, el consumo de alcohol para todo lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, el consumo de la virtualidad, ¿no? Gente metida todo el día en su teléfono, en los jueguitos, en las redes, o sea, esa necesidad de lo que nosotros llamamos la anestesia emocional, la hiperactividad, o sea, el no poder conectarte con vos mismo emocionalmente porque es insoportable, ¿no? No hay gestión, no hay una propia gestión de la crisis. No hay una propia gestión de la crisis porque lo que vivo y lo que estoy vivenciando es demasiado cruel y no puedo con eso, me desborda y necesito ahogarlo de alguna manera o anestesiarlo, como vos bien dijiste, tal cual así. Tal cual. Sí. Tal cual. Nos podríamos ir también de todo el texto que tenemos. Voy a continuar, voy a respetar a nuestro productor que nos pone... Antes que entre en crisis, porque lo vamos a tener que ir a contener, sino también... Claro. No, igual, Alicia, te quiero contar que muchísimas preguntas se están habilitando a nuestros seguidores, así que cuando quiera el productor o Guille, por ejemplo acá Daniela dice buenas tardes, excelente tema, gracias por siempre presentar temas de sumo interés como el ayudar al que ayuda. ¿Sí? Claro. Ahí yo cambié, se usó durante muchos años esa frase, ¿no? Ayudar al que ayuda o quien cuida al que cuida. Y yo creo que tendremos que cambiar el eje, a ver si se entiende lo que quiero decir. A mí no me tiene que cuidar nadie, yo me tengo que poder cuidar, ¿no? Por eso yo apunto a que el profesional tiene que estar entrenado en el autocuidado, obviamente conociendo cuál es el límite donde voy a tener que pedir ayuda externa. Pero si nosotros seguimos con el método de que alguien me tiene que venir a ayudar cuando yo atravesé un momento difícil, soy siempre víctima también, ¿no? Entonces yo tengo que tener herramientas para hasta este límite me puedo cuidar. Me puedo cuidar de un momento difícil, me puedo cuidar de algo que me dolió, me puedo cuidar de una agresión. Hoy en día las agresiones verbales son
tremendas, ¿no? Algo que me molestó, me enojó. Ahora, saber que pasado este umbral tengo que pedir ayuda a un profesional porque esto yo ya no lo voy a poder controlar, ¿no? Pero salir de ese modelo que siempre alguien nos cuide, porque eso creo que es lo que trajo estas consecuencias también, ¿no? Ese cuidado no siempre llega rápido. Si yo tengo que esperar a lo mejor una semana, ¿qué hago con eso, no? Tengo una pregunta, pero creo que seguir, Romy. Pues. Sí, no, voy metiendo todas las preguntas porque incluso son para que Alicia también las pueda responder, así que capaz que nosotros ni llegamos. Muchísimos mensajes, gracias a la teleaudiencia. Gabriel dice, saludos desde Córdoba, excelente la explicación de la licenciada. Le hago una pregunta sobre cuál es la diferencia entre problema y crisis en una situación, y dice, y le da el ejemplo para que lo elija. Es muy sutil la diferencia. En realidad, crisis es cuando supera la capacidad de respuesta. Cuando hablamos de desastres y decimos supera la capacidad de respuesta, digamos que la crisis sería lo mismo. Una persona entra en crisis cuando no pudo resolver lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a llorar, va a gritar, se va a enojar, va a explotar, cantidad de reacciones posibles, ¿no? Esa es la crisis, lo que nosotros identificamos como crisis. Esa persona necesita asistencia porque no está pudiendo gestionar lo que le sucede. Entonces va a necesitar que se lo calme, que se le dé información, que se lo contenga, para que pueda. El problema muchísimas veces sí lo podemos gestionar, ¿no? O sea, cuando yo tengo un problema, más allá de que no me guste, de que me genere angustia o miedo, mientras se quede en el área del problema, lo puedo gestionar. Cuando ese problema me desbordó, entro en crisis. Perfecto. Bueno, Daniela también dice, por años fui socorrista de Cruz Roja, inundaciones, hospitales, el eco de la mano extendida, quien sostiene al cansado en una tormenta, y hace de su hombro faro y abrigo. Sí. Importante reflexión, ¿no? O sea, estamos siempre en lo mismo en esto, pero me parece muy atinado esta visión de cambiar el eje. El autocuidado, ¿no? Hasta dónde puedo dar, hasta dónde llego, cuánto soy capaz de dar. Este es un proceso que infiere una autosemblanza muy importante. Sí. Es interesante. Ser muy consciente de nuestros miedos, de nuestros límites, de nuestras posibilidades, de las que son permanentes, de las que son transitorias, ¿no? Porque yo puedo estar atravesando yo también un problema o tener niños chiquitos, como tuve en algún momento, y decir, bueno, cuando hay niños chicos involucrados, a mí esto me va a afectar más, hoy no, o decir, bueno, pero este es un miedo que yo tengo, o tengo claustrofobia, o tengo vértigo, o no tolero esto, ¿no? Si yo soy consciente de eso, también sé cuáles son mis límites de acción, ¿no? No me termino transformando siempre en una víctima. Y identificar, a ver, por ahí no va a sonar bien lo que voy a decir, ¿no? Pero hay mucho romanticismo en la emergencia. Entonces tenemos que quitar ese de mi vida por el otro, de hasta la última gota de sangre, ¿no? O sea, nosotros como profesionales nos tenemos que cuidar y tenemos que decir, bueno, nos tenemos que cuidar, alimentar, hidratar, cuidar nuestras emociones, cuidarnos físicamente, y eso es parte también de la calidad profesional que vamos a dar, ¿no? No cruzar los límites donde uno siente que no solo estoy en peligro emocional, físico, sino también estoy en peligro en cuanto a mi rol, ¿no? Yo ya no voy a poder cumplir más mi rol. ¿Qué tema ese, no? Porque uno, por ahí vos lo trabajás con bomberos y personal de emergencia, ¿no? Que están en esa situación y quizás tenga más opciones, no digo que sea así, pero puede que tenga más opciones que quizás como el personal policial o militar que se debe a una orden directa y además se crea todo un tabú y un tema de que vos sos el héroe y tenés que ir a entregarlo y darlo todo. Entonces se genera toda esa capa, esa dureza, donde Sí. también es difícil que la persona voluntariamente acceda primero a reconocer que tiene un problema y que ya está, superó recontra el tema de crisis, y no se da cuenta, no es consciente, y por otro lado tiene cierto miedo también de acceder a profesionales que les puedan dar esas herramientas para poder solucionar o por lo menos sobrellevarlo, y ahí es cuando
yo me acuerdo porque he participado de las clases de Alicia y se me venía a la mente muchísimas situaciones así, y yo decía, pero hasta inclusive a mí misma me ha pasado miles de veces de decir, yo puedo con todo, yo voy a salir y yo esto, lo otro, hasta que terminé 40 veces dentro de un quirófano por distintas situaciones, y bueno, y acepté la idea de llamar a un profesional y que me brinde esas herramientas, lo cual me llevó 15 años para darme cuenta, así que se imaginará que esto es un llamado de atención para todo el personal que está escuchando en este momento. Verdaderamente tienen que acceder a la ayuda del otro, de otro profesional que los cuide o por lo menos les dé la herramienta necesaria para darse cuenta de que tiene el problema y necesita autocuidarse. Perdón, la hice muy larga, pero venía la reflexión de eso con esta cuestión de lo que habla la licenciada. Voy a continuar con las preguntas de nuestro productor. Dice, como directora de la red PAE, ¿cuál considera que es el concepto erróneo más común que tiene la sociedad o incluso el personal de salud sobre lo que realmente significa brindar primeros auxilios emocionales? El concepto, digamos, que vivimos desmistificando es justamente que yo en mi caso soy psicóloga, pero la mayoría de las personas que trabajan en cuidado emocional no son psicólogos. Entonces, que no es psicología lo que aplicamos, sino que es cuidado emocional, que es muy diferente, que no somos terapeutas en esa escena, yo de hecho tampoco lo soy en mi vida profesional, que hay muchas especialidades dentro del área y que justamente lo que nosotros trabajamos desde la red PAE es la asistencia y el cuidado emocional en las escenas de emergencia o muy posterior a o sea, inmediatamente posterior a una escena de emergencias. Pero desmitificar esto que les decía al principio, de que siempre es necesario, no es que en esta situación sí o en aquella no. Siempre es necesario porque hay una persona involucrada y lo que llevamos adelante no es una terapia ni es una asistencia psicológica en el sentido que se conoce habitualmente, ¿no? Ni salud mental, ni nada de esto. Nosotros lo que brindamos son herramientas de cuidado emocional a personas, a grupos de personas, a comunidades, para que puedan transitar lo mejor posible esa situación desde la prevención, para que después no desarrollen estrés postraumático, perdón, o agotamiento emocional o tantas cosas más. Esto incluye también a los profesionales, ¿no? En la clasificación de víctimas desde el cuidado emocional, los profesionales tenemos el tercer nivel de víctimas. O sea, somos víctimas por el solo hecho de estar trabajando en cualquier situación que implica el dolor del otro, ¿no? El nivel de estrés que eso genera es muy diferente a otros niveles de estrés, ¿no? Que tienen que ver con, hoy no hay trabajo que no genere estrés, pero no es lo mismo un estrés laboral que un estrés que implica trabajar con el dolor de la gente. Totalmente. Sí, tal cual, Alicia. O sea, es tratar de procesar la angustia del otro, tratar de entender lo que el otro, ponerse en el lugar del otro, contener a ese otro, y esto genera en uno una gran carga emocional, claramente. Claro. Y en esto de, yendo por este lado y teniendo en cuenta esto de contener a las personas en una situación de crisis, en una situación de desastre, digo, usted integra la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y en esto del trauma y los aspectos legales, ¿cómo se entrelazan cada uno en una cuestión de intervención de desastres de una magnitud importante? Y eso va a depender, en el caso nuestro, o sea, en la cátedra lo que hacemos es tener el curso, justamente, al cual yo agradezco enormemente, porque es una cátedra dura, como todas las cátedras, sobre todo en medicina, y ni hablar en medicina legal. Dura me refiero en el sentido de que son más estructuradas y que, la verdad, tener la oportunidad, ya llevamos 16 años con este curso, es el único curso que hay en el mundo certificado universitariamente, así que eso yo agradezco muchísimo siempre que las puertas estén abiertas. Y desde la cátedra tratamos de justamente llevar esto como se pueda, me refiero porque hay un montón de normativas y de cuestiones académicas, ¿no? Pero de que sepan desde la facultad que está abierto a todas las demás cátedras y este es un curso abierto también, obviamente, a personas que ni son del ámbito médico, ni simplemente con que trabajen en emergencias, son bienvenidos. Ahora, el ámbito legal en el trabajo de campo, digamos, en las intervenciones,
En el caso nuestro va a depender de qué institución es la que nos convoca. Nosotros siempre que nos sumamos desde la red PAE a un trabajo, sobre todo en desastres más que nada, o en grandes situaciones que a lo mejor no llegan a un desastre, pero que involucran a mucha gente, va a depender de quién. En general nos convocan ministerios o gobiernos. Entonces va a depender si es un gobierno, si es un ministerio específico, entonces lo legal nos atraviesa desde lo que le incumbe a ese ministerio, si es educación, si es salud, si no, que es lo que fuera, y a veces tenemos algunos problemas en ese ámbito, ¿no? Porque hay cosas que queremos hacer, pero que se nos cruza políticamente o legalmente y no podemos. Hay muchas cuestiones relacionadas a lo que tiene que ver con las propiedades privadas, ¿no? En qué lugares se puede estar, en qué lugares no se puede estar, cómo nos podemos mover. Bueno, hay todo un atravesamiento legal y también desde nuestra propia práctica, ¿no? O sea, qué se puede, qué no se puede, desde la carrera que cada uno tenga, el título que cada uno tenga, las incumbencias que cada... Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en el país, más allá de lo que es el cuidado emocional, muchos problemas legales con la figura de los paramédicos, los técnicos en emergencias médicas, los técnicos superiores, ¿no? Cuando esto en otros países no sucede, son incumbencias legales y eso atraviesa a todas las profesiones, de alguna manera, ¿no? Claramente. Bueno, yo voy a interrumpir un poquito porque es apasionante nuestro tema del día. Para hacer nuestro anuncio a nuestro productor le pedimos que nos dé los auspiciantes. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos agradecer y saludar a nuestros destacados también, el doctor Claudio Alfano de la revista Negocios de Seguridad, saludamos al doctor Jorge Núñez, AMS Servicios Corporativos, a nuestro asesor en armas, instructor Walter Imperiale, saludamos al licenciado Roberto Ontivero, el presidente de APSEC, Asociación de Profesionales Graduados en Ciencias de la Seguridad. Y bueno, así que muchísimas preguntas también, o otros comentarios por parte de nuestros seguidores. Le agradecemos a Daniel, que nos ha dejado también mensajes, hizo, bueno, una serie de publicaciones también sobre algunos comentarios. No sé si tendremos tiempo, porque si no pasamos a la otra pregunta, Guillermo. Sí, yo creería, porque sí, Daniel es un seguidor nuestro de hace tiempo ya, y él mencionó que había trabajado en emergentología, en la Cruz Roja y demás, y es un apasionado de estos temas. Dani, te mandamos un caluroso abrazo, pero no podemos pasar todas las preguntas porque tenemos que hacer 2 horas de programa y Alicia nos va a tirar con el manual de emergentología por la cabeza. No sería la idea. Así que. Sí, pobre, le agradecemos muchísimo porque estuvo ya dando clases hace 2 horas atrás, así que esté acá con nosotros es un montón también y muy, muy relevante. Voy a pasar a la siguiente pregunta, si me lo permitís, Guille. Desde su rol docente en la Universidad de Málaga, ¿qué diferencias o similitudes nota en la preparación de los equipos de primera respuesta entre España y Argentina? Mira, es como dos a ver, ¿cómo te puedo explicar? Porque ese es el gran debate siempre, este es el debate siempre. Desde lo económico la diferencia es enorme, ¿no? O sea, desde la cantidad de recursos, desde las posibilidades que hay, desde los equipamientos que tienen, desde toda esa parte la diferencia es muy grande. Ahora, desde el nivel de compromiso y desde el nivel de capacitación también la diferencia es enorme, pero para este lado, ¿no? O sea, a veces uno cree que está todo en Europa y la realidad es que no, ¿no? Yo trabajo hace muchos años, en el caso de Málaga como docente, pero yo me entreno en Suiza, me entreno en Alemania, me entreno en Israel, y uno cree que todo es Disney, ¿no? Y la realidad es que no. En muchas cosas estamos mucho más avanzados nosotros aquí, en niveles de formación y de entrenamiento. Lo que pasa es que sí, acá es enorme el tema económico, ¿no? O sea, la carencia de disponibilidades
tanto de centros de entrenamiento, de materiales, de equipamiento, de móviles y demás, sí es muy notorio. Pero cuando vos mirás el compromiso, se va para este lado. No, y quiero contarle a la teleaudiencia que Alicia viaja por todo el país también, entonces cada rincón de nuestro lugar, ella tiene la posibilidad de capacitar grupos de emergencia o capacitar en estas cuestiones, y también ve la realidad que no es la misma que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que también habla desde ese lugar. Quiero hacerte una pregunta, Alicia, vinculada a la pregunta que te hizo Romy recién, en esto de que la balanza se inclinaría para este lado conforme a estándares de capacitación y demás, o respuesta del emergentólogo, etcétera. ¿Tiene que ver esto con una sociedad más altruista? Sí, la sociedad latina es más altruista, la sociedad latina es más pasional, ¿no? Y esto se nota en el compromiso, se nota por ejemplo, vos le comentás, a ver, mi cargo en la facultad es, o sea, yo soy directora de posgrado de este curso. Hace 16 años es un cargo ad honorem. Cuando yo cuento esto, me mira como diciendo, ¿cómo se te va a ocurrir sostener 16 años un cargo de dirección que implica, Romy sabe muy bien, dar clase también, no solamente, ¿no? Ad honorem. La red PA es una red voluntaria, bomberos son voluntarios, o sea, que yo, por ejemplo, de mi vida, el 70% de mi vida es voluntaria. Y cuando vos contás esto en otro contexto, te miran como diciendo, no existe, no puede ser, ¿no? Y yo creo que ahí, por ese camino, que es un enorme debate, si esto debería ser así o no, ¿no? Porque por otro lado decís, ¿hasta dónde esto se puede sostener? También hace que el compromiso sea más grande. Sí, sí. Sí, literal. Tiene su gran lógica porque, en definitiva, si bien hace a un profesional más entregado, el cuerpo, la mente, la familia y la situación también tienen su necesidad que Claro. el profesional tiene que acompañar, responder y demás. ¿Y hasta cuándo puede sostener este profesional ese voluntariado? Es un gran interrogante, ¿no? Es un gran tema. O sea, hoy tenemos profesionales más entrenados, más comprometidos y más agotados, ¿no? Y del otro lado tenés profesionales mucho más marcados, cuestiones laborales, sus horarios, cuando empieza, cuando termina, voluntariado poco y nada, y se terminó su tarea, el nivel de compromiso es con mis X horas de trabajo, ¿no? Y acá somos como, no, vamos, y hay que ir un domingo y vamos, y hay que ir, ¿no? Y eso se ve reflejado también en otro nivel de entrenamiento y de preparación, pero Totalmente. también de agotamiento. Totalmente, totalmente. Y aparte Alicia, con los recursos que uno mismo va poniendo, ¿no? Claro. En tus 16 años también ejerciendo la docencia, estar dentro del aula y encima ella, les digo, ella compra de su bolsillo suministros para dentro del aula y que esté todo el personal que está tomando la materia esté a gusto también. Así que son pequeñas cosas, pero que durante 16 años es más que significativo eso. Entonces, me imagino que todo viene a raíz de eso. eso es claramente porque tiene una motivación interna en esto de la ayuda y la entrega hacia el otro, que de otra manera no se puede concebir, porque nadie que no tenga esa motivación, ese fuego, esa llama interna puede llegar a hacerlo, que supera cualquier promesa económica. O sea, no se cuantifica directamente, no se puede hacer el paralelismo entre una situación y otra, porque de vuelta, así como Alicia, hay muchos otros profesionales que atraviesan la misma situación. Yo tengo un amigo mío que es psiquiatra, es especialista en suicidología. Yo estoy muy vinculado a él porque la cuestión de los suicidios en la fuerza de seguridad es algo que yo lo tengo muy, muy pendiente y trabajado y quiero. Hemos tenido reuniones para acercar, digamos, distintos respuestas a esta problemática o situaciones a encarar, pero bueno, hay otras cuestiones primero, no quiero entrar en ese tema, pero digo, y también cuando él me dice, che, no, Guille, yo gano tanto, vos decís, tiene otro ingreso paralelo de otra cosa que nada que ver con la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría, pero el profesional hoy
de la salud, tuviera que vivir de lo que gana solamente, exclusivamente con una, bueno, No, es un tema que no termina más esto, ¿no? Lo escuchaba Favaloro el otro día, claro. bueno, y hace 40 años de eso, 50 años, y sigue exactamente igual. Bueno, Sí, sí. no quiero entrar en esa situación porque nos tenemos que abrazar los tres y... Claro, ponernos a llorar un rato. La crisis. Pero bueno, Alicia, te consulto esto de tu experiencia como especialista en psicotraumatología. ¿Cómo se evidencian las señales que son invisibles o que no se pueden detectar cuando un interviniente, ya sea un emergentólogo, médico, un bombero o un policía, está llegando a esto de lo que hablamos en diálogos anteriores, al límite de su resistencia emocional, ¿no? ¿Cómo se detecta esa intervención? Mira, hay una serie de indicadores que son justamente los que les comentaba, así como a gran título de lo que nosotros llamamos anestesia emocional. La anestesia emocional es el primer semáforo amarillo, es como el primer indicador de que algo no va bien. Si ahí no se interviene a tiempo, eso sí se va a transformar en enfriamiento, en estrés postraumático, en otra cosa. Los primeros indicadores que aparecen son trastornos de sueño, la dificultad para dormir y para sostener el sueño, que puede ser tanto, digamos, lo que se llama hipersomnia, personas que están todo el tiempo cansadas y que nunca logran superar ese sueño, o personas que no pueden dormir y después están cansadas porque han dormido mal durante la noche. A eso comienza a asociarse el consumo de alcohol. Al principio se asocia siempre al sueño, o sea, como inductor del sueño. Entonces lo utilizan como para bajar un cambio, para relajarse al final del día y demás, para poder facilitar el sueño, y eso después empieza a aparecer como una conducta adictiva. Aparece el consumo de medicación para dormir sin una indicación específica, ¿no? Donde lamentablemente también muchas veces se medica sin control esto, o se automedica, y la medicación como inductor del sueño fisiológico, con todo lo adictivo que esto va a transformarse. Comienza también la hiperactividad, no paran nunca, no pueden parar nunca, porque si paran piensan. Entonces, como quieren evitar conectarse con la parte emocional, están siempre activos, siempre con muchísimas cosas. Comienza a aparecer los cambios de humor, más enojados, más intolerantes. A veces aparece la ironía, la burla, ¿no? Subestimar absolutamente todo lo que va sucediendo. Comienza a aparecer un tipo de aislamiento que hoy en nuestra sociedad se ve mucho a través del uso durante muchas horas, sin necesidad específica, de auriculares o de audífonos. Personas que están siempre con algo puesto en el oído para no conectarse, y ese estímulo auditivo los mantiene también en un estado de alerta permanente. Y comienzan a aparecer enfermedades crónicas leves, ¿no? Siempre resfriados, siempre engripados, siempre con contracturas, siempre con gastritis, siempre con, ¿no? El cuerpo empieza también a hacer algún aviso, y el uso muy intensivo de todo lo que tiene que ver con la virtualidad, jueguitos, redes sociales, terminan de hacer cualquier actividad y no se pueden conectar con nadie, inmediatamente al teléfono. Eso también es un mecanismo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer estos alertas, estamos en problemas, ¿sí? Y hay que empezar a trabajar rápido antes que todo esto se agrave y después sí se transforme. O sea, acá no hay patología, ¿no? Nosotros lo llamamos, es un estadio reactivo, hay mucha reacción para tratar de alejar todo eso, pero después todo eso se va a transformar en sí en una cuestión muchísimo más compleja. Bueno, Claro. salvo por lo de las sustancias, creo que pasé por todos esos estadios. Sí. Así que bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la revista, ¿no? De Cuadernos de Crisis y Emergencias, la cual usted dirige, es una referente en el sector, una pionera también tenemos. ¿Cuál es el desafío más crítico que enfrentan hoy los equipos de respuestas ante la creciente frecuencia de desastres globales? Yo creo que es justamente eso, ¿no? Es la globalización la que se enfrenta. Los equipos, lamentablemente, si vos miras cómo se entrena un equipo localmente, se suelen entrenar a solas, ¿no? O sea, bomberos por un lado, policía por el otro lado, gendarmería por el otro lado, servicio médico por el otro lado. A niveles locales tenemos problemas enormes, o sea, no existe la respuesta unificada. Entonces cada uno llega, cada uno con su librito, su manual, y ahí empieza lo que solo los que trabajamos sabemos, ¿no? Las batallas que se van generando de quién manda, qué hace uno, qué hace el otro, los codazos invisibles, ¿no?
simbólicos ¿no? Imagínate eso multiplicado a nivel global. Entonces, hoy se enfrenta a eso, ¿no? La falta de entrenamiento unificado, la falta de criterios, la geopolítica, los partidismos, las creencias. No hay entrenamiento en cómo nosotros lo estamos empezando a desarrollar, a armarlo, ¿no? Por ejemplo, en respuestas religiosas, hoy muchísimos profesionales no tienen idea cómo contener a diferentes comunidades religiosas, cuáles son los límites y cuáles se pueden cruzar y cuáles no en diferentes ámbitos religiosos. Entonces, no es simple trabajar, por ejemplo, en un terreno musulmán, no es simple trabajar en un terreno judío, no es simple trabajar en un terreno ultracatólico. Hagamos lo que hagamos. Hay una serie de indicadores y de límites que no se pueden cruzar, que si yo no los conozco, los cruzaré. Entonces, hoy yo creo que el gran desafío es empezar a formarnos en serio en algo global, porque hoy se habla solo de geopolítica. En cualquier momento, cualquier persona es destinada a cualquier otro lugar del mundo y no es cualquier cosa trabajar en otro lugar del mundo, ¿no? Muchísimo más allá. El idioma hoy ya no es un obstáculo porque con la inteligencia artificial lo hemos superado. Lo que no hemos superado son otras barreras, ¿no? que deberíamos empezar por casa, pero sí, hoy yo creo que se habla muy livianamente, ¿no? de esta respuesta que podemos dar a nivel mundial y creo que no estamos preparados para nada. Es interesantísimo lo que marcás, Alicia, porque con un grupo de profesionales nosotros estamos trabajando, hago un paralelismo muy, muy cortito antes de ir a nuestros auspiciantes, lo que es la gestión integral de riesgos. Nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de impacto del riesgo para empresas, industrias, terminales, hasta que llegas a una terminal aeroportuaria, hasta que llegas a una terminal portuaria y demás, donde el impacto de ese riesgo implica la cuantificación y ponderación de diferentes áreas. Y ahí ingresan un montón de ISOs dando vueltas de ello. Pero, aquí, la CABA tiene lo que se llama el Plan Director de Emergencias, pero tampoco es vinculante. O sea, figura en los papeles, pero no es vinculante. O sea, digamos, si pasa algo en la General Paz, del lado de directorio de provincia, del lado de Capital Federal, hay una reacción. Pero si el impacto de ese riesgo tiene determinada magnitud e implica la absorción de determinada población de la provincia de Buenos Aires, ya la respuesta no es coordinada y no hay plan director que lo abarque. Entonces es muy cierto lo que vos decís. Hay como una cultura de la segregación, de lo fragmentado, de lo tabicado. No hay una cultura inclusiva para atender la gestión de riesgos. Me encanta esa. Y es uno de los grandes agujeros, porque ahí es donde vos podés tener un equipo excelentemente formado y ahí lo perdiste. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos 5 segunditos con nuestros auspiciantes, no se muevan que ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esperar. Le agradecemos muchísimo a nuestro auspiciante, la Armería Mosquigán. Y además quiero mencionar a un curso de seguridad turística en la Escuela de Turismo de Córdoba, cuyo profesor es el licenciado Manuel Fernández, también seguidor nuestro. Inicia el 24 de junio, su modalidad es virtual, es muy recomendable, sobre todo en momentos en que la provincia de Córdoba está teniendo una afluencia turística muy importante en los últimos tiempos. Los días y el horario dictados el miércoles de 18 a 20 horas, son 8 clases. La web por la cual se pueden comunicar es escueladeturismo.com.ar. El teléfono 0351-201-1982. Y el mail al cual pueden dirigirse es info@escueladeturismo.com.ar. Hay un importante, y acá viene el chivo, hay un importante descuento de audiencia por nuestra audiencia del 50%. Muy bien. Continuamos ahora con la próxima pregunta, Alicia. Sé que muchos te conocen como una trainer internacional de equipo de respuesta, y entonces acá va
la pregunta, al entrenar a otros, ¿cómo les enseñan a mantener la empatía con la víctima sin que ese dolor ajeno termine por generar el famoso burnout, ¿no? Al profesional, un poco de todo lo que venimos hablando antes, pero ahora más puntualmente en esto de cómo entrenás los equipos de respuesta. Bueno, justamente ese es el gran eje, ¿no? O sea, el entrenamiento, yo entreno profesionales o sea, en diferentes niveles hasta llegar a lo que se conforma o se llama un equipo PAE, que tienen 5 niveles de entrenamiento. 5 niveles de entrenamiento es aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Que se están entrenando. Hay desde un entrenamiento breve, de un fin de semana o de una semana, cursos que llevan de diferentes meses y entrenamientos avanzados. Y el eje, como el eje está en el autocuidado, o sea, yo, hasta que un profesional que se entrenó conmigo no se sabe cuidar, yo no lo habilito a intervenir, ¿no? Y en ese saber cuidarse tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con poder manejar lo que nosotros llamamos la disociación, ¿no? Lo que a vos te sucede en el momento que vas a intervenir, te tenés que disociar técnicamente, cognitivamente, entendiendo que la víctima se va a disociar emocionalmente. Y ahí se va a producir un encuentro de 2 cabezas que están funcionando totalmente diferentes. Y el entrenamiento tiene que ver con muchísimas técnicas que nos van acercando de cómo poner nuestro cuerpo, cómo hablar, en qué tono hablar, qué palabras decir, qué palabras no decir nunca, para que justamente no caigamos del otro lado, no caigamos en la parte emocional, ¿no? La empatía tiene que ver con comprender, no con sentir lo que le pasa al otro, el otro le está pasando a él. Yo puedo comprender, contener, acompañar, pero no soy el otro, no me pongo en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí son todas técnicas y herramientas que me van a permitir también decir, bueno, hasta acá llego y le puedo pedir a otro compañero, nunca trabajamos solos, podemos rotar roles, ¿no? Para que si yo siento que ya lo que está sucediendo me está afectando en todo sentido, me puede estar afectando que me esté emocionando, entristeciendo, como que me esté enojando, ¿no? Ya no tolero más lo que esta persona me está diciendo, voy a rotar. Entender que tenemos límites, que hay cosas que podemos... Nosotros usamos una frase que es la verdad del otro y es mi límite, ¿no? O sea, si lo que el otro piensa, dice o hace, yo no lo tolero, no lo comparto, no estoy de acuerdo, buscaré un rol de más acompañamiento y no estaré directamente con una persona que me va a sacar rápidamente, con lo cual me va a poner emocional. Entonces, bueno, es todo un entrenamiento orientado a eso, de ir descubriendo y sabiendo justamente qué hacer, qué decir, cómo ubicarse y demás en cada escena, ¿no? Que pueda suceder. Claramente, claramente. Totalmente. Y en esto hay personas que les es más fácil, somos todos distintos. Interpreto que hay personas que les es más fácil internalizar estos protocolos o procedimientos porque naturalmente tienen una preponderancia a ayudar sin que les afecte tanto, o todos atraviesan por el mismo proceso. Más allá de eso, lo que yo creo que es algo que venimos luchando hace muchos años, que es este fenómeno que yo les explicaba de la disociación, se activa cuando yo me activo una emergencia. Cuando cualquier profesional se activa una emergencia, a la vista de los demás parece frío. Y en realidad es un mecanismo que nuestro cerebro habilita para que el área que está relacionada a las emociones se achique, no trabaje tanto y se active nuestra área cognitiva. Entonces esto nos va a permitir estar en ese escenario. Pero ¿qué pasa? Esto no le sucede a todas las personas. Sí le sucede a la gran mayoría, pero hay una minoría importante que no se disocia al momento de intervenir y que siempre se va para el lado emocional. Entonces, algo que nosotros venimos siempre pidiendo es que las instituciones que van a entrenar, a capacitar y a formar profesionales que luego van a trabajar en emergencias, midan esto. En un tipo especial de simulacros, que son simulacros que son, digamos, intensos pero muy cuidados, esto se puede evaluar. Entonces, si yo puedo evaluar esto al inicio de una formación y decirle que este profesional no va a poder trabajar en emergencias porque no se va a disociar cognitivamente, estaríamos evitando lo que muchas veces hoy sí vemos, ¿sí? Profesionales que se involucran, que se quiebran, que lloran, que se enojan, que agreden, que se ponen autoritarios, que tienen una cantidad de conductas que son todas emocionales, que no son técnicas. O sea, la formación en cuidado emocional no es una formación de abrazar, de acariciar, ¿no? Es una formación muy técnica, donde Claro. hay protocolos, donde hay técnicas, y vemos muchísima gente desbordada, ¿no? Que abraza, que llora, que cuenta sus propias historias, o que se transforma en personas muy agresivas para alejar, ¿no? Todo esto. Bueno, cuando algo de eso aparece, la gran mayoría de las veces es
o porque no se han disociado o porque han cruzado, no conocían sus propios límites y los han cruzado. Claro, Y ahí. tal cual. Excelente, excelente. Y considerando desde su especialidad en psico-oncología, ¿no? ¿Qué herramientas de esa disciplina aplica cuando debe asistir a los familiares en una situación, por ejemplo, en el caso de muertes súbitas o desastres naturales, ¿no? Sí, bueno, a mí me dio esa formación, esa, ¿no? Toda la parte de duelos, ¿no? De trabajo en duelos, de notificación que no sé, ya te digo, no nos preparaban con muchas herramientas emocionales, ¿no? Pero, pero digamos, fue la base que a mí me permitió después desarrollar otras herramientas. Y yo, digamos, durante el tiempo que trabajé, eran prácticamente todos acompañamientos a morir. En esa época el cáncer era una enfermedad casi terminal de entrada, nada que ver con lo que soy, que la cantidad de tratamientos y de posibilidades de recuperación es enorme. Hace muchísimos años atrás decir cáncer era decir ya está, ¿no? No había mucho, y muchísimo más en chicos. Entonces sí me dio mucha posibilidad y mucha herramienta para desarrollar el acompañamiento a morir, el acompañamiento a la familia, la contención, que eso después, puesto en otro contexto, fueron herramientas buenas, muy útiles. Excelente, Y excelente. experiencia. Sí, sí, claramente. Es todo un mundo que tenemos el gran placer de estar con vos hoy para ilustrar a todos, porque no se conoce generalmente esto, ¿no? No se da a conocer, estamos en otras trivialidades y realmente cuando impacta la emergencia o cuando impacta y se desencadena la crisis, digo, tenemos que tener los profesionales acordes para desempeñar esa tarea en virtud de tener resultados un poco mejores a lo que ya pasó, porque en definitiva es operar en el después, trabajar en el después, contener para que eso no genere otro riesgo de impacto en otras situaciones. Así que es sumamente importante. Y en esto del trabajo en las catástrofes o en las situaciones críticas, digo, a tus alumnos en el curso de posgrado que das de urgencias y desastres. ¿Qué les aconsejás o qué les decís que dejen como en la puerta antes de entrar en la zona de catástrofe? En realidad para eso es como muy personal, ¿no? Pero yo lo que siempre apunto es que sean conscientes en dónde se van a meter, que puedan decir que no, si es no, que ninguno de nosotros está para salvar el mundo, ni salvar a nadie, que ninguna persona salva vidas, algo que suele generar bastante controversias, pero nosotros no salvamos vidas porque no somos ni Dios ni somos superhéroes. Nosotros hacemos lo mejor posible. Y muchas veces nos va a tocar acompañar a morir y otras veces nos va a tocar acompañar a vivir. Entonces, que seamos conscientes de esos límites y que si no estamos en condiciones, digamos, no, la emergencia va a seguir su curso, nadie es imprescindible, somos todos necesarios, pero nadie es imprescindible, otra persona puede cubrir el rol, que no nos creamos únicos, que no nos creamos que si yo no voy no se hacen las cosas bien, y que prioricemos nuestras propias necesidades, ¿no? Porque si no nos ponemos en un rol que nos va a llevar puestos. Nos creemos héroes, nos creemos los mejores, los únicos. Entonces, que aprendamos a decir, es tu momento, estás en condiciones, hacelo. No es tu momento, no estás en condiciones, no lo hagas. Excelente. No, y Excelente. además también esto de cargarse con eso, no lo pude salvar. Claro, por eso es que le insisto tanto en eso, ¿no? Porque yo siempre les digo, a ver, si sos tan vivo que podés salvar vidas, ¿por qué no salvaste a esta persona? Porque se va a morir alguien. Todos nos vamos a morir. Y cuando somos realmente conscientes de eso, nos damos cuenta de que yo no salvo la vida de nadie, ni haciendo nada, ni haciendo una maniobra, ni haciendo RCP, no salvo a nadie. O sea, rescatamos personas y hacemos todo lo posible para que esa persona viva. Pero si esa persona no se dan las condiciones, ya sea de su salud geográfica, lo que fuera, para que viva, esa persona va a morir. Y si yo no estoy preparado para eso y no estoy entrenado para acompañarlo a morir, lo vivo como un fracaso, lo vivo como una pérdida propia, quedo enganchado en la muerte de esa persona. Nos entrenan muchas veces como si todas las muertes se pudieran evitar. Y si uno se entrena, yo siempre digo, yo veo cotidianamente bolsos de trauma maravillosos que cuestan fortunas, pero ninguno incluye mantas para cubrir cuerpos descartables.
Entonces siempre es para la vida y nunca somos conscientes de que está la muerte. Y vamos a hacer todo lo que podamos para evitar que una persona muera. Pero ¿qué hacemos cuando muere? Porque hasta el multimillonario más grande del mundo va a morir. O sea, no tengo manera de evitarlo. Y si no lo incorporamos en nuestro entrenamiento y en nuestra capacitación, ahí es donde tenemos grandes problemas. Y genera la culpa del sobreviviente. Claro. Alicia, ¿Qué hice yo? de tantos años en la gestión del caos, ¿qué es lo que sigue dando esperanza sobre la capacidad de la resiliencia del ser humano? Qué pregunta, yo creo que la esperanza... La pregunta ¿Cómo? del millón, Alicia. La del millón. ¿Qué da esperanza? Yo creo que la esperanza está en que siempre podemos marcar una diferencia y que vale la pena, siempre vale la pena. Por mínimo que hagamos, por poco que hagamos, siempre vale la pena estar ahí. Yo creo que lo peor que a una persona le puede pasar es la soledad, ¿no? El sentir que a nadie le importó, el sentir que nadie te dio una mano. Vos sabés muy bien que yo siempre digo, prefiero que lo hagan mal a que no lo hagan, ¿no? O sea, hagan, qué sé yo, estén ahí. Yo creo que es confiar en la humanidad y también pensar en lo que uno quisiera, ¿no? Que le pase, que siempre haya alguien ahí para darte una, no sé, una palabra, sostener tu mano o decirte algo. Y yo creo que pasa por eso, pasa por ahí, por un compromiso personal. Es casi hasta egoísta, ¿no? O sea, uno no puede dedicarse a emergencias si no lo disfruta. Y aunque parezca muy loco, decís, ¿cómo disfrutas esto? ¿No? Y sí, solo los que nos dedicamos a emergencias sabemos que es así, que es una pasión. Y creo que si esa pasión nos lleva a dar una mano, bienvenida sea. Y ese es el motor. Y vaya si tenemos la dicha de compartir con esta pionera en esta temática. Así que bueno, privilegiados de escucharla. La verdad que fue un placer enorme que hayas podido compartir esta horita con nosotros. La verdad, para mí, Romy, decime vos, pero para mí fueron 20 minutos, porque se me viene a la cabeza disparadores de 1000 preguntas más, de muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con situaciones que quizás hoy lo humano está como dejado de lado, como no tenido en cuenta, como que lo que importa es la gestión económica y demás, y hay personas transitando estas realidades, ¿no? Y quizás no estamos hablando de una crisis como tal, como catástrofe, en el impacto de un riesgo específico, pero sí es una crisis en definitiva. A todos nos impacta distinto, a todas las personas les impacta distinto. Entonces, ahí aparece la cuestión esta del altruismo, del ponerme en el lugar del otro y demás. Es sumamente apasionante tu disciplina, Alicia, tu enfoque, cómo lo ves, esto de tu modelo, el desarrollo de tu modelo, esto de centrarte en uno primero para poder ayudar al otro. La verdad que desde mi parte, sumamente agradecido haber podido compartir este tiempo con vos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Romy. Sí, pobre, la vamos a dejar descansar, pero yo soy una privilegiada, porque sus cursos están muy demandados, todos los años hay como un cupo tremendo para poder estar en lista de espera y poder acceder a esa capacitación, que es más que un fin de semana, son varias clases que dicta en la carrera, en la cátedra de medicina legal, así que bueno, yo tengo el honor y el privilegio de haber estado con ella, y bueno. Nos despedimos así, con muchos aplausos virtuales. Agradecidísima, Alicia, que puedas acompañarnos y sé que estás siempre con una agenda completísima, atareada, así que bueno, es un privilegio que te hayamos podido tener esta noche con nosotros. No, la agradecida soy yo, como verán me encanta y me apasiona este tema, y me dedico a esto a full hace tantísimos años y realmente muy, muy agradecida por este espacio y también a mí me parecieron 15 o 20 minutos, así que gracias por las preguntas y gracias por el acompañamiento, un placer enorme. Gracias, ¿Querés compartir Alicia. tus redes, Alicia, para que te sigan y te hagan consultas Sí, también? si quieren, sí, por supuesto. Bueno, estoy en todas las redes. Yo soy muy fashion, vos sabés muy bien que a mí todo me gusta. Así que nada, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, siempre @Alicia Galfazó, hasta en TikTok, porque yo grabo videos, tengo podcasts, si quieren entrar en Spotify, Prende la Luz, son podcasts de autocuidado, con algunas técnicas cortitos.
Y bueno, Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí van a encontrar, son todas redes profesionales, así que van a encontrar material. En YouTube pueden descargar en el canal a mi nombre también, Alicia Galfazó, pueden descargar videos con técnicas, con herramientas, con algunos programas que hemos hecho en pandemia, pero después vienen toda la parte de herramientas y técnicas. Y en las redes hay ahora, hace ya un año, hay videos donde también sugerimos diferentes temas. Así que lo que necesiten, los cuadernos de crisis, también www.cuadernosdecrisis.com, pueden descargar, es todo material gratuito, pueden descargar PDF de todos los artículos que hay. La revista tiene ya 15 años, así que hay mucho para leer. Y bueno, todos los lugares y por supuesto disponible si alguien quiere comentar, consultar, preguntarme algo por privado en las redes, estamos siempre atentos. También a través de RedPae, ¿no? @RedPae, también en las redes van a encontrar información, material. Y bueno, y darles la última frase que vos sabés que yo uso siempre, que creo que es el gran desafío que tenemos todos, que lo que nos apasiona no nos enferme. Que realmente entendamos que las pasiones queman y que si tenemos el enorme privilegio de hacer lo que nos gusta, que muy pocas personas en el mundo lo tienen, que realmente lo podamos disfrutar hasta el último momento que querramos hacerlo. Así que a cuidarse. Hermosa frase, Alicia. Y tu calidez traspasa la pantalla. Así que sumamente agradecido por que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Bueno, Romy. Otra noche de lujo. No, son estas personas que podés sentarte a tomar 7, 10, 15 cafés porque los temas van saliendo. Tiene una experiencia, una trayectoria profesional enorme. Además de eso, más allá de sus conceptos académicos duros, ¿no? Como siempre hablamos, pero te va trayendo cosas de la experiencia, que es tan necesario que haya esa traslación generacional y de conocimientos para enriquecernos todos nosotros, enriquecer la audiencia, ponernos en el lugar del otro, ponernos en la piel del otro, lo que siempre decimos, tratar de ayudar al otro, pero sin dañarnos nosotros, ¿no? Totalmente, súper importante esta temática y toda su experiencia que nos trae para compartirlos con la teleaudiencia. Así que bueno, no lo vamos a extender más. Yo estoy súper satisfecha por esta noche, así que me voy a despedir de todo el público. Agradecemos a los seguidores, a los televidentes por acompañarnos. Y bueno, te dejo el cierre, Guillermo, y nos estaremos viendo en otro programa. Chao, Romy. Beso grande, que estés muy bien. Bueno, querida teleaudiencia, hemos llegado al final de nuestro programa, un programa exquisito realmente con la entrevistada, una profesional de la trayectoria de Alicia, con todo su expertise profesional, una trayectoria intachable nacional e internacional, trayendo experiencias desde afuera y llevando las nuestras también, como bien marcaba estas diferencias sociales que existen entre la sociedad europea y la argentina. Muy sorprendente, por cierto. Y bueno, así las cosas, nos despedimos. Le mandamos un caluroso saludo a todos. Nos vemos el próximo martes con más noticias, entrevistas y debates. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes, en TikTok, @comp-argentina23, en Instagram, @comp-argentina23 y en Facebook, cop.argentina23. Esto fue Conversando con el Oficial de Protección, edición argentina. Muchas gracias.